Buenas tardes con todos, sean todos bienvenidos. Sí, el día de hoy pues vamos a realizar el taller de valoración de fuerza muscular. Mi nombre es Nelson Gustavo Vinuesa, soy fisioterapeuta, tengo un posgrado en discapacidad, sí, y hoy vamos a revisar pues este tema que también formaría parte pues de la carrera de fisioterapia. Bueno, en primer lugar es importante que conozcan que la fisioterapia tiene un método de intervención, el cual se le denomina MIV, ¿no es cierto? Este consta de varias etapas. La primera es la valoración, ¿sí? La cual consiste en realizar un examen físico, el cual va a constar de diferentes pasos, como la inspección, la palpación, la observación, en donde vamos a recoger datos, ¿sí? La segunda fase corresponde al análisis de los datos, en donde vamos a analizar justamente estos datos que ya los recogimos en la valoración y vamos a elaborar lo que se conoce como el diagnóstico fisioterapéutico. Posterior a esto, se hace lo que es la formulación del programa de fisioterapia, en sí lo que sería el tratamiento, la aplicación de técnicas y métodos ya específicos, y luego pues corresponde a la ejecución, ¿no es cierto?, ya de este programa que hemos planificado o hemos formulado. Para finalizar, es decir, para dar el alta al paciente o a la persona, nosotros vamos a realizar la evaluación. Con esto nosotros vamos a determinar si efectivamente el programa que hemos aplicado o el tratamiento que hemos aplicado fue eficaz o no para la condición de salud de la persona o del paciente. Bueno, les recuerdo que ustedes pueden participar en cualquier momento de la presentación, es decir, ustedes pueden encender su micrófono y preguntar sin ningún problema. Bien. Antes de iniciar en sí con el tema, nosotros debemos recordar cuáles son estos planos y ejes anatómicos para poder entender cómo se realizan los movimientos o cómo se ejecutan el movimiento como tal. Entonces, ustedes recordarán que dentro de los planos anatómicos está el plano, en este caso frontal o coronal, que va a dividir al cuerpo humano en una parte anterior, en una parte posterior, el plano sagital o medial, que lo divide en una parte izquierda y en una parte derecha, ¿cierto? Y el plano transversal en superior e inferior. Dentro de esto también tenemos estos ejes que se les conoce como ejes anatómicos en los cuales se realizan el movimiento. Tenemos el eje cráneo-caudal, ¿sí?, que va de superior a inferior o de inferior a superior. ¿Sí? El eje, en este caso, antero-posterior, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, va desde anterior a posterior o viceversa. Y el eje, en este caso, transversal, que también va, en este caso, estaría enmarcado dentro de los movimientos. Bueno, estos son los principales planos y ejes anatómicos, los que hemos mencionado, pero hay que reconocer que dentro de estos planes y ejes se dan unos movimientos, es decir, todos los movimientos que nosotros podemos ejecutar o que se llevan a cabo en nuestras articulaciones, sí tienen unos nombres específicos, ¿no es cierto? Estos nombres pueden ser flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, ¿sí? Y dentro de otros movimientos que tenemos más complejos, como son la inversión, la eversión, la supinación, pronación, etc. Entonces, dentro del plano sagital, ustedes recordarán que este plano sagital, ¿no es cierto?, divide el cuerpo en dos partes, ¿sí?, derecha e izquierda. Dentro de este plano se dan los movimientos de flexión y extensión. Ahora, ¿cuáles son esos movimientos de flexión y extensión? Ejemplo, el movimiento de flexión es aquel que acerca un segmento distal hacia un segmento proximal. Por ejemplo, la flexión, en este caso del codo, o la flexión que permite que el antebrazo se aproxime hacia el hombro. El movimiento contrario a ese se denomina extensión. Estos se dan en un plano sagital y en un eje, ¿sí?, medio lateral o también denominado transversal. En cambio, que los movimientos de abducción y aducción, que son aquellos que en primera instancia van a separar el segmento corporal de la línea media, es decir, de la línea que pasa, ¿no es cierto?, y que va a caer, en este caso, en la va a caer sobre la base de sustentación,
¿sí? Que aproximadamente está de 10 a 15 centímetros. Entonces, la abducción es aquel movimiento que va a separar el segmento de esta línea media. Ejemplo, ¿no es cierto?, es separar este segmento corporal, que puede ser el brazo con el antebrazo, y eso se denomina dentro de la articulación del hombro como movimiento de abducción de hombro. Estos se dan en un plano frontal y en este caso, pues, en un eje antero-posterior. En cambio que los movimientos de rotación existen, tanto rotación interna como rotación externa, ¿sí? Se dan en un eje longitudinal y en un plano, en este caso, transversal. Entonces es importante que nosotros recordemos estos planos y ejes anatómicos a fin de ubicar, ¿no es cierto?, los movimientos. Si ustedes recuerdan, igual la posición anatómica, ¿no es cierto?, es en bipedestación, con las extremidades superiores adosadas a lo largo del torso, y sobre todo, la palma de la mano debe mirar hacia adelante, ¿sí?, con los pies juntos, ligeramente separados. ¿Sí? Entonces, a raíz de estas posiciones, nosotros podemos describir los diferentes movimientos del cuerpo humano. Ahora, ¿cuáles son esos movimientos del cuerpo humano? Nosotros tenemos movimientos, en este caso, de rotación a nivel de la columna cervical, ¿no es cierto? Tanto rotación derecha, rotación izquierda, flexión, extensión, ¿sí? Inclinación lateral, que puede ser derecha o izquierda. Igual a nivel del hombro, los movimientos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, y la combinación de estos 4 movimientos se denomina circunducción. Entonces, es necesario también recordar que dependiendo del tipo de articulaciones va a producirse los diferentes movimientos. Entonces, si nosotros clasificamos a las articulaciones, dependiendo del grado de su movilidad, podemos tener articulaciones sinartrósicas, anfiartrósicas o diartrósicas. Entonces, las articulaciones sinartrósicas son aquellas que no van a producirse o no van a producir un movimiento, ejemplo, las suturas del cráneo. En cambio, que las articulaciones anfiartrósicas son aquellas que producen poco movimiento. Un claro ejemplo de esto es la sínfisis del pubis. En cambio, sí que tenemos articulaciones con gran cantidad de movimiento, como la articulación glenohumeral, ¿sí? La articulación coxofemoral. Bueno, tenemos una persona que levantó la mano. Adelante. Buenas tardes, Magíster Nelson. Les saludo a Galo Castillo, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Y bueno, me llamó la atención mucho lo que son los movimientos de la cabeza. Yo veo que aquí prácticamente son 6, pero bueno, igual nosotros eso vemos en la universidad y bueno, aquí viene mi pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un entrenador que no tiene conocimientos realiza un calentamiento, un ejercicio con la rotación de la cabeza? Porque se ha visto, no sé si usted ha visto o alguien ha Este visto que movimiento. Exacto, exacto. Entonces me pregunto cuáles serían las consecuencias porque no lo veo aquí incluido. Muchas gracias, magíster. Bueno, respondiendo o sea, no está indicado realizar este movimiento como usted lo ha mencionado, ¿sí? Debido a diferentes circunstancias, porque al realizar un proceso de rotación completa, es decir, de circunducción, ¿no es cierto? En este caso, a nivel de las articulaciones cervicales, se va a producir un desgaste, en este caso un deterioro. Sin embargo, a nivel cervical, la hiperextensión, en este caso forzada y con gran aceleración, puede producir incluso también lo que se conoce como el síndrome de latigazo, ¿cierto? No sé si Sí, respondí la pregunta, señor Castillo. sí, sí, muy bien, magíster, muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando, ¿sí? Existe gran cantidad de movimientos que se pueden producir a nivel de las diferentes articulaciones y cada uno de estos movimientos tiene un término específico, ¿cierto? Entonces, con ustedes que van a entrar a una carrera profesional, siempre nosotros nos debemos suscribir a estos términos. Bien. ¿Qué es la fuerza muscular? La fuerza muscular se la puede definir como la capacidad neuromuscular para desarrollar una fuerza física o generar una tensión muscular a fin de que de vencer o resistir una resistencia.
Entonces, Estimado ¿por qué Galo, dice capacidad neuromuscular? ¿Sí? Porque para tenemos una realizar, pregunta. sí, o para producir una contracción muscular, es necesario que también esté en funcionamiento no solamente el tema muscular, sino también interviene lo que es el sistema óseo, el sistema nervioso, que va a ser el responsable de generar el impulso nervioso, y una vez que se ha generado y ha llegado, ¿no es cierto?, a lo que se conoce como la placa motora, va a ser capaz, en este caso, de realizar una contracción muscular. El sistema óseo, por ejemplo, nos sirve de palanca, ¿sí? Y de soporte a la vez para ciertas estructuras. Bueno, la producción de la fuerza muscular va a estar basada en las posibilidades de la contracción de la musculatura esquelética. ¿Por qué digo en las posibilidades de contracción? Porque si tenemos músculos denervados, es decir, donde se ha producido una lesión nerviosa, ejemplo, una neuromnesis, que viene a ser una sección del nervio, ¿sí? No vamos a tener posibilidades de contracción, ¿no es cierto? Porque se ha seccionado el nervio. Entonces, para que se produzca una contracción muscular y se produzca una fuerza muscular, es necesario, como había mencionado, que esté indemne el sistema nervioso y además también el tema del sistema óseo. En virtud de la coordinación de las moléculas proteicas contráctiles, es decir, dentro de la anatomía, ¿no es cierto?, yendo de lo macroscópico a lo microscópico, vamos a tener que para que se produzca la contracción muscular van a intervenir dos proteínas, en este caso que se les conoce como filamentos finos y filamentos gruesos, ¿no es cierto? Los filamentos finos, que van a ser los de actina, ¿sí?, los de tropomiosina, troponina, y los filamentos gruesos, básicamente los de miosina. Entonces, también se conoce como sarcómeras a las unidades, en este caso, morfofuncionales. Es decir, si nosotros vamos de una estructura macroscópica, sabemos que el músculo está conformado por haces musculares, los haces por fibras musculares, las fibras por miofibrilias, y estas a su vez por sarcómeras. Entonces, cada sarcómera, ¿sí?, al momento de la contracción muscular, va a hacer que con un potencial de acción que llega a este nivel, se una la actina y la miosina y se produzca esta contracción muscular. Si no se produce la contracción muscular, ¿cierto?, no va a ser posible pues que haya movimiento o a su vez que haya fuerza muscular. Es necesario que ustedes conozcan la clasificación de los músculos según su función, ¿cierto?, para poder entender sobre la fuerza muscular. Los músculos pueden clasificarse de diferentes formas. Si yo les preguntara quizás cuál es la clasificación de los músculos de acuerdo a su tipología, quizás ustedes me podrían decir, hay músculo cardíaco, músculo liso y músculo estriado esquelético, ¿sí? Sin embargo, el del cual vamos y estamos hablando el día de hoy es el músculo estriado esquelético. Entonces, una de sus clasificaciones de estos músculos es de acuerdo a su función. Y tenemos músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Vamos a hacer una explicación de qué se trata cada uno de estos, ¿sí? Ejemplo, para yo realizar el movimiento de flexión, ¿no es cierto?, en este caso de codo, que permita el antebrazo llevar hacia el hombro, que dentro de la imagen ustedes ven al bíceps braquial. Este es el músculo principal que va a realizar esta función de flexión de codo. Entonces, se conoce como músculo agonista al principal en ejecutar la acción. Antagonista al músculo que se opone a la función del agonista. Ejemplo, en este mismo gráfico, el que se está oponiendo a la función del bíceps braquial es el tríceps braquial. ¿Por qué? Porque el tríceps braquial tiene una función específica, ¿no es cierto?, que es extender básicamente el codo o el antebrazo, ¿cierto? Los músculos sinergistas, en cambio, son aquellos que nos van a permitir ayudar a realizar la función del agonista. Por ejemplo, el coracobraquial, el braquial anterior, ¿sí? En cambio que los músculos fijadores hacen referencia a aquella musculatura que va a fijar una articulación para que se produzca un determinado movimiento. Es decir, en este ejemplo, podríamos indicar que los músculos fijadores serían los que están a nivel del hombro, ejemplo, el deltoides, tanto con sus fibras anteriores, medias y posteriores.
¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta de Galo Castillo, para que por favor nos ayude con la inquietud que tiene. Dígame. Sí, bueno, ya la hice hace un momento, disculpa. Ah, ok, está bien. Entonces podemos seguir. Gracias. Entonces, una vez que ya conocemos, ¿no es cierto?, la clasificación de los músculos según su función, ¿sí?, es necesario entender que estos músculos también se los puede clasificar de acuerdo a la acción que realizan. Ejemplo, tenemos de acuerdo al movimiento que realizan. Tenemos los flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores internos, rotadores externos, etcétera, ¿sí? Pero también es necesario conocer los tipos de contracción muscular, que en este caso, básicamente, ustedes los pueden visualizar en la lámina, que son isométrica, isotónica, la cual se va a subdividir en concéntrica, excéntrica. Tenemos contracciones ausotónicas e isocinéticas. Voy a explicar de qué se trata cada una de estas, ¿sí? ¿Qué es una contracción isométrica? Una contracción isométrica es cuando hay gran tensión muscular, pero no hay movimiento. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la resistencia. Y eso no va a producir que haya movimiento en determinada articulación, ¿sí? En cambio, que una contracción isotónica es aquella en donde hay tensión, pero sí va a haber desplazamiento o movimiento articular. Y es concéntrica cuando la longitud del músculo, como ustedes ven acá en la imagen, ¿sí?, cuando la longitud del músculo, tanto origen e inserción, se acercan. Y va a ser excéntrica cuando la longitud del músculo, ¿sí?, se distiende, por lo tanto el origen e inserción del músculo se alejan. Un ejemplo de una contracción concéntrica es cuando yo voy a tomar una taza de café, ¿no es cierto? El momento que cojo la taza de café de la mesa y me acerco a la boca es una contracción concéntrica, en este caso para el bíceps braquial. Pero al momento que la alejo, ¿no es cierto?, viene a ser una contracción isotónica excéntrica. Tenemos las contracciones ausotónicas, que básicamente es una combinación de lo que son contracciones isométricas e isotónicas. Un claro ejemplo de este tipo de contracciones es durante la marcha, durante la deambulación. Nosotros constantemente estamos haciendo contracciones isométricas e isotónicas. Y una contracción isocinética es aquella en donde hay igual tensión e igual movimiento por un periodo de tiempo. Pero este tipo de contracciones nosotros las obtenemos mediante la aplicación de diferentes aparatos. Por ejemplo, en la fisioterapia, nosotros utilizamos lo que son los artromotores, ¿sí?, que nos sirven, en este caso, para producir movimiento en una determinada articulación posterior a una lesión, ¿sí?, es decir, en un paciente que necesite mejorar la movilidad articular, ¿sí? O también esto se puede conseguir a través de una banda sin fin. Usted programa, ¿no es cierto?, ¿sí?, y eso va a hacer que usted se pueda movilizar a una cierta cadencia, a un cierto ritmo, por un periodo de tiempo. ¿Cuáles son los tipos de fuerza muscular? Tenemos fuerza máxima, la cual puede ser estática o dinámica. Fuerza explosiva, ¿sí?, también denominada fuerza-velocidad, y la fuerza pliométrica, ¿sí?, que es la fuerza máxima en un periodo de tiempo lo más corto posible. Ahora, esta fuerza máxima estática se refiere a la máxima capacidad de producir fuerza, en este caso de un músculo o grupo muscular, pero frente a una resistencia imposible de vencer. Es decir, yo a ustedes les puedo decir, ¿no es cierto?, que empujen la pared de su casa, ¿sí? Por más cantidad de fuerza, de contracciones musculares que ustedes realicen, la pared de su casa, ¿no es cierto?, no se va a movilizar. Entonces, ahí se está generando gran tensión muscular, pero no movimiento-desplazamiento, ¿sí? Ojo, el movimiento-desplazamiento lo debemos tener en consideración dentro de nuestras partes anatómicas. En cambio, que dinámica viene a ser la máxima capacidad de peso que puede ser movilizada, ¿sí?, por una sola vez. Ejemplo, dentro de esta fuerza máxima dinámica podemos decir que está lo que se conoce como 1RM, ¿sí?, lo que se conoce que es una repetición máxima. ¿Y qué es una repetición máxima?
es la máxima cantidad de peso que yo puedo levantar por una sola vez sin sufrir ninguna lesión. Y esta repetición la debo hacer de una manera correcta. La fuerza explosiva, como había mencionado, también se le conoce como fuerza-velocidad, ¿sí? Y la pliométrica, esta va a estar dada también por la cantidad de energía que puede ser almacenada luego de realizar un estiramiento. Entonces, dependiendo, ya hemos visto, ¿no es cierto?, los tipos de contracciones musculares, cómo se clasifican los músculos, pero estos músculos esqueléticos estriados están conformados por varios tipos de fibras, y básicamente son dos, que son las fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las fibras tipo 1, también denominadas rojas o también lentas, ¿sí? Estas poseen escasa velocidad de contracción, poca fuerza, adaptadas a esfuerzos prolongados de naturaleza aeróbica, ¿sí? En cambio que las de tipo 2 son blancas, son de contracción rápida, ¿sí? Y producen gran cantidad de fuerza y están adaptadas a esfuerzos de naturaleza anaeróbica. Estas dos se subclasifican en 2A y 2B. ¿Cuáles son las 2A? Las que tienen un metabolismo, digamos, tanto aeróbico como anaeróbico, es decir, es intermedio. En cambio que las 2B, su metabolismo es netamente anaeróbico. Ahora, ¿por qué las unas son rojas? Porque tienen mayor cantidad de mioglobina, ¿sí? ¿Y por qué resisten, digamos, a esfuerzos de un tiempo prolongado? Porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Y como ustedes conocen, pues las mitocondrias se encargan de almacenar la energía. En cambio que las fibras tipo 2 son blancas porque lógicamente tienen menor cantidad de mioglobina, ¿sí? Y eso es lo que les da la coloración. Teniendo un resumen hasta el momento, pues nosotros podemos hacer una relación de resistencia y fuerza. Es decir, fuerza, si la fuerza es mayor que la resistencia, vamos a tener una contracción isotónica concéntrica, es decir, se va a producir movimiento. Si la fuerza es igual que la resistencia, tenemos una contracción isométrica, por lo tanto, no hay movimiento. Y si la fuerza es menor que la resistencia, tenemos una contracción isotónica excéntrica y donde también se va a presentar movimiento. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación de la fuerza muscular? ¿Sí? Bueno, dentro del campo de la fisioterapia, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que evaluar la fuerza, en este caso de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, para establecer los valores basales antes del entrenamiento o del tratamiento, ¿cierto? Porque podemos tener pacientes que tenían una lesión neurológica o que tuvieron un accidente, un traumatismo, una lesión de ligamentos, una lesión de tendones, etcétera, ¿sí? Entonces, generalmente se afecta la funcionalidad de ese paciente o de esa persona. Y nosotros tenemos que establecer un parámetro inicial, ¿sí?, para realizar un programa de tratamiento, de entrenamiento y ver si mejora o no en el transcurso de la aplicación de este programa. Además que nos va a servir también para controlar el progreso, ¿sí? Nos sirve para evaluar la efectividad general del tratamiento de la fisioterapia. Nosotros dentro del campo de la fisioterapia podemos atender, ¿no es cierto?, prestar nuestros servicios a personas dentro de todo lo que se conoce como el ciclo vital. Es decir, podemos tener pacientes o personas pediátricas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etc. Por eso que dentro de esta disciplina, de esta carrera, usted también o cada uno de ustedes puede especializarse, ¿no es cierto? Tenemos luego fisioterapia geriátrica, fisioterapia deportiva, fisioterapia traumatológica, neurológica, cardiorrespiratoria, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones para la realización de las pruebas musculares? Bueno, tenemos que depende del grado de conocimiento, habilidad y experiencia del examinador. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a valorar la fuerza muscular, es necesario un conocimiento bastante profundo de lo que es la anatomía y la fisiología, ¿no es cierto? Saber cómo se denomina cada uno de los músculos del cuerpo humano, cuál es su acción o función, cuál es su origen e inserción. Constituye una parte integral de la exploración física, como lo había mencionado en la parte inicial, ¿sí?
dentro de lo que se conoce como el método de intervención de fisioterapia y tiene una utilidad para el diagnóstico diferencial, el pronóstico y el tratamiento de los trastornos neuromusculoesqueléticos. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay diferentes patologías que pueden cursar con debilidad muscular, por ejemplo, ¿sí? Luego de una fractura hay un periodo de inmovilización, ¿no es cierto? Ese periodo de inmovilización causa una atrofia muscular. Aquí hay dos conceptos, ¿no es cierto? Lo que se conoce como hipertrofia y la atrofia. La hipertrofia viene a ser el aumento de la masa muscular y la atrofia, lógicamente, es lo contrario, ¿cierto? La disminución de esa masa muscular, que puede tener diferentes etiologías o causas. Bueno, ¿a qué se puede deberse la debilidad muscular? A un problema de afectación nerviosa, como lo había indicado, ¿cierto? Es decir, que se produzca una afección del nervio. Ejemplo, en esta imagen que ustedes ven, si existe una lesión de un nervio que se le conoce como el nervio radial, que es el responsable, en este caso, de inervar todos los músculos extensores de la muñeca. Por eso es que tenemos esta mano péndula, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta mano péndula o mano caída es básicamente porque los músculos extensores que están a este nivel, ¿sí?, han perdido, en este caso, su tono muscular a consecuencia de una lesión nerviosa. Puede deberse a una atrofia por desuso, como les había indicado, ¿no es cierto? ¿Sí? Periodos prolongados de inmovilización, lógicamente, van a ocasionar atrofia muscular. Por dolor o fatiga, este es un caso de una patología que se conoce como miastenia gravis, que se caracteriza por una fatiga muscular que se va a presentar a medida que transcurre el día. ¿Sí? Y también podemos tener otras causas, otras etiologías por las cuales se pueda producir debilidad muscular. Ejemplo, un desgarre muscular, es decir, una lesión del músculo esquelético, ¿sí?, que puede tener diferentes grados. Primero, segundo, tercer grado, dependiendo pues del porcentaje de fibras musculares que se han lesionado. La debilidad muscular debe tratarse según su origen. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no es cierto? Si la causa es la falta de uso, ¿qué debemos hacer? Realizar un programa de ejercicio, ¿no es cierto? Si es por sobrecarga o fatiga, tenemos que dar tiempo, es decir, de reposo. Ojo, cuando nosotros realizamos gran cantidad de ejercicio, los músculos se fatigan y se debilitan. Por lo tanto, debe haber un tiempo de recuperación, ¿sí?, prudente para que el músculo, ¿sí?, vuelva a su condición fisiológica y pueda producir fuerza. Algo muy importante que ustedes pueden visualizar aquí en la presentación es que no existen dos músculos que realicen exactamente la misma función. ¿Por qué? Porque cada músculo tiene un origen y una inserción. Y dependiendo de esto, ¿sí?, se va a generar esta fuerza de tensión y va a producir determinado movimiento o desplazamiento en el cuerpo humano. ¿Cuáles son los principios básicos aplicables a las pruebas de fuerza muscular? Primero, es que cuando nosotros vamos a evaluar la fuerza muscular desde el punto de vista clínico, ¿sí?, y deportivo, debemos colocar al sujeto, a la persona o al paciente en una posición cómoda, ¿cierto?, que puede ser en sedestación, en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral o sedestación, dependiendo del músculo que vaya a evaluar. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto?, decúbito supino, ¿a qué posición hace referencia? Acostado boca arriba. Exacto, ¿no es cierto? Es una persona acostado boca arriba. Decúbito prono, una persona acostado boca abajo. Muchas gracias. Debemos estabilizar la región proximal a la que es objeto del estudio, como ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta imagen se pretende evaluar la flexión, en este caso, pues, a nivel del antebrazo, ¿no es cierto? Entonces debe haber o debe fijarse el segmento proximal para aplicar una resistencia en el segmento distal, ¿sí?
aplicar la presión de manera gradual, no con una excesiva lentitud. Eso es otro factor muy importante. Y también tener la consideración de que si estoy evaluando músculos muy débiles, ¿sí?, es preferible realizarlo eliminando el factor de la gravedad, para lo cual probablemente voy a realizarlo en un decúbito supino o en decúbito prono para que el movimiento se realice en un plano transversal. Bien, la debilidad muscular desde el ámbito clínico puede ser evaluada o valorada con diferentes tests o escalas. La más utilizada en nuestro medio es la escala de Daniels, que va de 0 a 5, ¿sí? Es una escala numérica, ¿sí? Pero también tiene una valoración cualitativa, ¿sí? Cuando se habla de debilidad muscular en el ámbito clínico, cuando cubre un intervalo de fuerza comprendido entre regular y nulo, es decir, entre 3 y 0, ¿sí? O 0 y 3. Bien. Cuando realizamos la valoración muscular, de igual forma, se debe realizarse de una manera secuencial, de una manera ordenada, ¿cierto? A fin de prestar una atención de calidad a la persona o al paciente, ¿sí? Es decir, primero tengo que, dentro de la evaluación de la examinación, tengo que ver qué músculos voy a evaluar. Y dependiendo de los músculos que voy a evaluar, voy a escoger, ¿no es cierto?, la posición en la cual debo evaluarla. Ejemplo, en decúbito supino se pueden evaluar esta gran cantidad de músculos que ustedes ven en la presentación, ¿sí? Entonces, si el paciente ya está en decúbito supino, ¿no es cierto?, voy a evaluar todos estos músculos. Lógicamente, dependiendo de la condición del paciente o de los músculos que se encuentran afectados, realizaré la valoración, ¿sí? Si en una tensión yo quiero evaluar todos estos músculos, quizás me puedo ir todo el día, ¿no es cierto?, en esta valoración. Por tanto, es necesario, pues, primero, identificar cuáles son las estructuras que están afectadas y de ahí realizar la evaluación, escoger las mejores pruebas o test dependiendo de la condición. Entonces, si ya el paciente está en decúbito supino, evalúo todos los músculos que se pueden evaluar en esa posición. Luego sigo, ¿no es cierto?, a decúbito lateral, luego a decúbito prono, ¿sí?, a sedestación y por último en bipedestación. Esta es la escala que les había mencionado, que se denomina escala muscular de Daniels, que es una de las más utilizadas en nuestro medio, ¿sí?, y tanto en el ámbito clínico. ¿Por qué? Porque tiene una puntuación numérica y también una puntuación, una valoración cualitativa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una fuerza muscular en la escala de Daniels de 0? Significa que no hay una contracción muscular, es decir, hay una parálisis, ¿no es cierto? ¿Qué es la parálisis? Es la ausencia de movimiento, ¿cierto? 1 significa que la contracción, pero no hay movimiento, es decir, usted a través de la observación y también a través de la palpación puede sentir la contracción muscular, pero no va a haber movimiento o desplazamiento del segmento corporal. Un grado 2 significa que hay movimiento, pero que no vence la gravedad. Un grado 3 significa que hay movimiento completo que vence la gravedad. De ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy a realizar abducción de hombro, ¿sí? Esta es la abducción de hombro, ¿no es cierto? Yo estoy venciendo la gravedad sin ningún problema y puedo mantenerme en esa posición. Es grado 3. Un grado 4 es cuando realizo el movimiento, completo el arco de movimiento y aplico una ligera resistencia. Y soy capaz de vencer esa resistencia, ¿sí? Y un grado 5 es cuando existe movimiento, completo el arco de movilidad, ¿sí?, o el arco articular, pero además aplico una resistencia máxima y soy capaz de vencerla, ¿sí? Eso significa que el músculo es normal. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿no es cierto? No es lo mismo que realice una evaluación fisioterapéutica una mujer es decir, una fisioterapeuta a un fisioterapeuta, porque quizás el que va a tener mayor cantidad de fuerza va a ser el hombre.
razón por cual estos test clínicos se recomienda que la misma persona que realizó la evaluación inicial sea la que realice la evaluación final. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacer esta valoración muscular por cada uno de los músculos. Sin embargo, únicamente el día de hoy, pues voy a mostrar este ejemplo que es la abducción de hombro. ¿Sí? La abducción de hombro está realizada por estos dos músculos principales. El uno, que se le conoce como deltoides, como les había indicado, ¿no es cierto? El deltoides es todo este que ustedes incluso lo pueden observar, ¿no es cierto? Y ver, ¿sí? Que tiene esta forma que está superior a la articulación glenohumeral, ¿no? Este deltoide está compuesto por unas fibras anteriores, unas fibras medias y unas fibras posteriores. Las fibras anteriores me permiten realizar la flexión, las medias abducción y las posteriores extensión de hombro. Entonces, a más de este tengo el supraespinoso, ¿sí? Que es este músculo que va acá. ¿Sí? Entonces, estos músculos, miren, son los responsables de realizar la abducción de hombro, que va de 0 grados a 180, ¿no es cierto? Ese es el rango articular de abducción de hombro. Aquí tenemos el origen e inserción. Sin embargo, pues para el día de hoy, pues esto es más específico, entonces no lo vamos a topar. Para yo evaluar la fuerza muscular de este músculo, sobre todo del deltoides, ¿sí? Medio y del supraespinoso, ¿sí? Y yo tengo que colocar al paciente en una posición de sedestación, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, le voy a pedir que haga abducción. Si el paciente es capaz de completar el arco de movilidad y de vencer, en este caso, con una resistencia máxima, ¿qué grado de fuerza muscular le colocaré? 0, 1, 2, 3, 4 o 5. 5. 5, ¿no es cierto? Pero si yo digo que el paciente únicamente puede realizar, ¿no es cierto?, abducción de hombro, completa el arco de movilidad a favor de la gravedad, pero no resiste, ¿no es cierto?, una resistencia. ¿Qué es? ¿Qué grado sería? 3 no era. Perfecto, es un grado 3. Bien, entonces está entendido esta escala, ¿cierto? Sin embargo, puedo encontrarme con pacientes que tienen parálisis. Y como había mencionado, significa que hay ausencia de movimiento. Pero, sin embargo, yo tengo que valorar qué grado de fuerza muscular tiene ese paciente. ¿Sí? Entonces, voy a colocarle al paciente en un decúbito supino y en esta posición yo ya elimino lo que es la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Porque voy a pedir que en este plano, ¿sí?, horizontal, realice abducción. Aquí estoy eliminando la gravedad. Y si tiene grado 0, significa que no hay movimiento y no hay contracción muscular. Es decir, yo veo, lo palpo y efectivamente estoy palpando y observando que el deltoides medio y el supraespinoso no se están contrayendo. ¿Sí? Entonces ahí aplicaré grado 0. Pero si observo una contracción, ¿no es cierto?, o la palpo, la contracción del deltoides medio y en este caso del supraespinoso, ¿sí?, voy a decir que tiene un grado 1. Bueno, aquí tenemos también la valoración, pues, de este movimiento, ¿sí? Ahora, existen otras escalas, ¿sí? Tenemos la escala de Lovett, la de Oxford, que son muy parecidas a las que de Daniels, sin embargo, tienen otro significado, ¿sí? Pero que está en relación directa, pues, a la escala de Daniels. Ahora, la fuerza muscular no solo puede ser valorada desde el ámbito clínico a través de estas escalas que hemos visto hasta el momento, sino también a través de la utilización de dinamómetros, que son estos instrumentos que pueden observar, ¿sí?, que sirven para medir la fuerza y la resistencia muscular, ¿cierto? Tenemos dinamómetros manuales,
¿sí? Como en este ejemplo, y dinamómetros, en este caso, para espalda y piernas, que son estos, ¿sí? Lógicamente, los que van a tener mayor capacidad para medir fuerza van a ser los de espalda y de las piernas, ¿sí? Estos son su valoración es más objetiva, ¿sí? Por razón por la cual se la utiliza también para realizar investigación científica, ¿no es cierto? Debido a su objetividad. Tenemos otros instrumentos de mayor avance tecnológico, como el Microfit 2, que es este de acá, que nos sirve para valorar la fuerza muscular. Quizás de una manera más objetiva y más fácil y cómoda para el paciente. El MyoTest, que es un sistema computarizado de evaluación muscular objetiva. De igual forma, tiene un sensor que nos va a permitir evaluar la cantidad de fuerza muscular. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿no es cierto?, los que realizan digamos, gimnasio o actividad física. Es necesario que ustedes conozcan cómo se calcula la repetición máxima, el 1RM. El 1RM significa la máxima cantidad de peso que yo puedo levantar por una sola vez sin lesionarme, ¿sí? Entonces, para yo calcular esta máxima capacidad de peso que puedo levantar, hay test directos y test indirectos. Los test indirectos consisten en aplicar cada una de estas fórmulas, ¿sí? El día de hoy únicamente vamos a ver el test directo, ¿sí? ¿Cómo se realiza este test directo? ¿Sí? Les voy a explicar. Yo puedo, sí, en base a la experiencia de cada uno, ¿no es cierto?, es decir, yo tengo la capacidad de levantar 100 kilogramos, ¿sí? ¿Y por qué sé esto? Porque anteriormente he levantado ese peso, ¿sí? Sin embargo, otros dicen, yo no conozco cuánto peso puedo levantar. Entonces, para las personas que conocen y no conocen, para calcular este 1RM, tienen que ir aumentando progresivamente el peso hasta que ustedes puedan levantar ese peso por una sola vez de manera correcta y sin lesionarse. Sin embargo, ¿cierto?, el método más seguro es partir de las 5 RM, es decir, 5 repeticiones máximas, a fin de no exagerar, porque por imprudencia, ¿no es cierto?, puede ser, no, yo soy capaz de levantar 200 kilos, pero en la realidad eso no es y puedo sufrir un accidente. Entonces, siempre se recomienda iniciar con cargas submáximas que se denominan, ¿sí?, hasta llegar a la 1RM. Y dependiendo del 1RM, yo puedo programar, ¿sí?, el entrenamiento que voy a hacer. Es decir, si yo quiero ganar fuerza muscular, si yo quiero ganar, en este caso, masa muscular o lo que se denomina como hipertrofia, o a su vez, yo quiero ganar las dos cosas, fuerza y masa muscular, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, se va a programar el programa de entrenamiento. ¿Qué es la fuerza resistencia? Es la capacidad de soportar la fatiga en la realización de esfuerzos musculares. Y aquí tenemos fuerza resistencia de corta duración, de media duración y de larga duración. ¿Cuándo es de corta duración? Cuando yo trabajo con pesos superiores al 80% de 1RM. Es decir, si mi 1RM es 100 kilogramos, ¿no es cierto?, ¿con cuánto de peso tengo que trabajar esta fuerza resistencia de corta duración? ¿Perdón? Miren, si mi 1RM es 100 kilogramos, si estoy hablando del 80% de ese peso, será 80 kilogramos, ¿no es cierto? Para yo trabajar fuerza resistencia de corta duración, tengo que trabajar con intensidades superiores a 80 kilogramos. Para trabajar fuerza resistencia de media duración, que va entre un 20 y el 40% de una RM, en ese mismo ejemplo, yo debo trabajar con intensidades de 20 y 40 kilogramos. Y para larga duración, por debajo de 20% de una RM, es decir, por debajo de los 20 kilogramos. Entonces, aquí yo les presento unos programas de entrenamiento. Es decir, si yo quiero ganar fuerza máxima, pero no masa muscular, yo debo trabajar intensidades del 90 al 100% de una RM.
es decir, de una repetición máxima, de la máxima capacidad de peso que yo puedo levantar, con series de 4 a 8 y repeticiones de 1 a 3. A medida de que yo quiera trabajar masa muscular, las intensidades disminuyen, pero el número de repeticiones aumenta, si ustedes se fijan. Entonces, si yo quiero ganar fuerza máxima con escasa hipertrofia, la intensidad será de 85 al 90% de mi 1RM, y las series serán de 4 a 5 con repeticiones, cada una de estas series de 4 a 5. Si yo quiero ganar fuerza máxima con hipertrofia media, la intensidad será menor, del 80 al 85% de una RM, el número de series serán de 3 a 5 y las repeticiones serán de 5 a 7. Y si quiero ganar fuerza máxima con hipertrofia alta, las intensidades serán 60 a 75% de una RM, series del 3 a 5 y repeticiones de 6 a 12. ¿Sí? Es decir, si yo quiero ganar masa muscular, tengo que levantar menor cantidad de peso, ¿sí? Pero realizar mayor número de repeticiones en cada una de las series. En cambio, que si yo quiero ganar únicamente fuerza muscular, pero no masa, tengo que realizar o trabajar con intensidades altas, muy cercanas a mi 1RM, con pocas repeticiones. ¿Sí? Bueno, no sé si existe alguna pregunta, ¿sí? Al respecto. O de la carrera de fisioterapia, pues estoy a sus órdenes. Bueno, esto sería pues una introducción, ¿sí? A lo que es la valoración de la fuerza muscular. Bueno, entonces les comento quizás un poco más de la carrera de fisioterapia. Todavía tenemos unos minutos, ¿sí? Bueno, la carrera de fisioterapia, pues en la Universidad Técnica Particular de Loja, pues es una carrera nueva, ¿sí? Con gran futuro, ¿sí? Debido a su amplio campo ocupacional. Ustedes como fisioterapeutas de la UTPL, pues pueden ubicarse dentro de lo que son clínicas, hospitales privados, ¿sí? Incluso pueden realizar su propio emprendimiento, es decir, colocarse su propio consultorio o centro de fisioterapia, ¿sí? Sin ningún inconveniente, dentro del campo clínico asistencial, sería ese. Dentro del campo docente, ¿sí? También, y dentro del campo investigativo, ¿sí? Que es algo muy importante que también hay que tener en cuenta. La carrera de fisioterapia, pues, en la UTPL tiene 9 periodos académicos, ¿sí? Ordinarios, dentro de la cual, pues, tenemos asignaturas básicas, profesionalizantes y de titulación. Agradezco a todos los asistentes, ¿sí? Por en este caso, pues, que nos hayan acompañado en esta tarde, ¿sí? Muchas gracias a todos, ¿sí? Y saludos.